Hoy no hablamos de hipótesis, hablamos de buques, de milicias, de declaraciones que cruzan fronteras. Estados Unidos ha desplegado más de 4.000 efectivos cerca de Venezuela y Maduro ha respondido con alistamiento civil, acusaciones nucleares y una narrativa de resistencia. ¿Qué está en juego recientemente en esta región del hemisferio? ¿Qué se juega Estados Unidos con esta presencia militar? Aunque ya la Casa Blanca ha dicho que este despliegue militar es una operación contra los carteles y el narcotráfico en esa región de las aguas internacionales. Pero recientemente Estados Unidos ha desplegado un submarino nuclear y está violando todo lo que es el Tratado de Tlatelolco. A ver, voy a resumir un poco para entender qué es el Tratado de Tlatelolco. Tratado de Tlatelolco, ahí ya. Palabrita un poco complicada que le han puesto a este tratado, pero bueno, Tlatelolco. El nombre del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Este tratado fue difundido el 14 de febrero de 1967 en Ciudad de México. Entró en vigor el 25 de abril de 1969. Y la organización que lo supervisa es la OPANAL, Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. El objetivo del Tratado de Tlatelolco establece la primera zona libre de armas nucleares en una región habitada del mundo, América Latina y el Caribe. Principales disposiciones: prohíbe el desarrollo y adquisición de armas nucleares, ensayo, uso y emplazamientos de armas en los países firmantes de armas nucleares, obviamente. Promueve el uso pacífico de la energía nuclear con fines científicos y humanitarios. Establece mecanismos de verificación con el apoyo de la OIEA, Organización Internacional de la Energía Atómica. En contexto histórico, surge como respuesta a la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y el temor de que América Latina se convirtiera en escenario de confrontación nuclear entre potencias, impulsado por México, especialmente por el diplomático Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982 por su labor. No había nacido yo. Y la relevancia actual de este tratado sirve como precedente para otras zonas desnuclearizadas en el mundo. He citado en ocasiones, está citado recientemente por Venezuela. Maduro ha hecho hincapié en que Estados Unidos está violando el Tratado de Tlatelolco al enviar un USS Newton, un submarino, hablamos de ataque rápido de la clase de Los Ángeles, propulsado por reactor nuclear y diseñado para operaciones ofensivas e inteligencia y despliegue de fuerzas especiales. Es el USS Newport News, que se mueve con propulsión nuclear, tiene una eslora de 110 metros, una velocidad de 25 nudos, que serían como 45 kilómetros por hora, y se mueve con tripulación, mueve una tripulación de 143 personas. Armamento: misiles Tomahawk, posee torpedos MK-48, 4 tubos lanzatorpedos. O sea, estamos hablando de ya que esto es obviamente un submarino nuclear que han enviado Estados Unidos a aguas internacionales, allí esa frontera que comparte marítima, que comparte Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Haití, todas las islas que hacen presencia o que son parte de esa área geográfica del Caribe.
Venezuela denunció su presencia como un acto de intimidación y una violación al tratado, obviamente, de Tlatelolco, del que venimos hablando, que declara en América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares. El submarino llegó acompañado del crucero lanzamisiles USS Ley Erie como parte de una operación antidrogas que Caracas interpreta como una amenaza directa, obviamente. Es lo que está haciendo allí la Casa Blanca con este despliegue militar en aguas internacionales, señores. Entonces, hoy no hablamos de hipótesis, hablamos de buques, de milicias, de declaraciones que cruzan fronteras y de todo lo que está ocurriendo allí en esa región que llamaríamos el corazón de América Latina. Hablamos de buques involucrados, hablamos de más de 8, el USS Iwo Jima, USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y 3 destructores de la clase Aegis y un submarino nuclear, que es este del que venimos hablando. Ha movilizado la Casa Blanca allí más de 4.000 marines y marineros. Justificación oficial: operación contra el narcotráfico internacional, especialmente el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Washington no habla de invasión, pero sí de presión, y lo hace con misiles, con recompensas y con una narrativa que mezcla seguridad hemisférica y geopolítica. Entonces estamos desarrollando y argumentando un poco todo lo que está ocurriendo allí en esas aguas de nuestras fronteras. Vemos la presión de Washington por ese, pareciera, ¿no?, que guerra, o ahora que se están desarrollando a través de los mares, o una guerra silenciosa, algunos lo llaman, que pareciera una guerra fría. Maduro lo ha llamado una guerra de dialéctica, una guerra de tecnología, una guerra de ¿cómo es que llaman? Se me olvidó el nombre que le puso, cognitiva, algo así. Entonces, las declaraciones claves: no hay forma de que Estados Unidos invada a Venezuela. Yo no lo veo posible realmente, ¿no? Desde mi punto de vista, más que todo me parece una guerra, como dicen, una guerra psicológica, de asedio, de violación de tratados, que ya estamos viendo aquí. Y las medidas concretas que ha hecho Caracas, o que se ha movilizado, pues la milicia bolivariana ha movido a más de 4.5 millones de civiles, según cifras oficiales, patrullajes con drones, buques de mayor porte y despliegue en el Golfo de Venezuela. Igual Estados Unidos, Maduro no solo responde con palabras, responde con movilización y con una narrativa que busca cohesión interna frente a lo que llama agresión externa. Y por otra parte, pues tenemos que Colombia ha movilizado a la frontera en el Catatumbo también un despliegue militar. Argentina y otros países han declarado al Cartel de los Soles como organización terrorista. Y la ONU, solicitud de Venezuela para frenar despliegues militares. La ONU hizo una solicitud o acogió una solicitud de Venezuela para frenar todo lo que es este despliegue militar. Entonces la tensión no es bilateral, señores, es regional, y cada país responde según sus propios intereses, sus propias heridas y sus propias alianzas. Aquí lo que estamos viendo nosotros realmente es una carrera, por así decirlo, ¿no?, de la Casa Blanca o de Estados Unidos por hacer presencia en esa área de influencia que ha tenido a través de los años, ¿no?, de todas las décadas, sobre todo después de la década del 50 hacia los 90, ¿no?, que tuvo muchísima influencia en Venezuela, y ha perdido Estados Unidos esa influencia, no solamente en Venezuela, sino en parte de lo que es todo su área de influencia de América Latina, de los países de América Latina. Y China recientemente entendemos que ha desplegado, ha hecho muchísima presión allí también con buques de guerra cerca de Taiwán y en esas aguas del Indo-Pacífico. Y pues yo creería que Estados Unidos está haciendo lo mismo en esta región del Caribe, ¿no?, con esta narrativa de persecución de carteles y persecución de organizaciones criminales que utilizan estas aguas internacionales para hacer todas sus fechorías. Más o menos es lo que estamos observando por allí. Sé que hay muchísimos
que están deseando que el régimen de Nicolás Maduro caiga, ¿no? Y que se vayan del poder. Entendamos todo lo que ha hecho esta dictadura en los últimos años a la población venezolana, especialmente arrojando a más de 8 millones de venezolanos a emigrar en condiciones inhumanas en todas las Américas y en todo el mundo, por así decirlo. Pero pues más allá de todo también tenemos que entender que existen tratados, que existen lineamientos y que ahorita en este mundo cambiante pareciera que todos se los están violando o que a nadie les importa. Desde América Latina sabemos lo que es vivir entre amenazas y silencios. Lo que está pasando en el Caribe no es solo una disputa militar, es una disputa por el relato, por la soberanía y por la memoria. Hoy más que nunca necesitamos voces que no repitan titulares, sino que los cuestionen, porque detrás de cada buque hay una historia y detrás de cada declaración hay una estrategia. Seguimos atentos, seguimos hablando, porque la paz no se detiene con armas, sino con verdad. Y si el presidente Trump está buscando realmente ese botón, ¿no?, del Nobel de la Paz, entonces estos actos o estos movimientos no parecieran que dieran hacia allá. Es lo que tenemos por el momento. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Hemos leído parte de lo que el guión que hemos hecho para esta breve introducción. Es geopolítica aquí, armamento nuclear, política y narrativas, en el cual nosotros tratamos de entender lo que está ocurriendo en nuestro hemisferio. Esperemos que vengan mejores tiempos y que cada uno de nosotros logre los objetivos que tiene, ¿no? Pero siempre respetando los tratados internacionales y que todo sea en favor de la paz. Gracias.